Hola, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de lombrices nerviosas. Estamos en la Casa del Pozo, en nuestra explotación de lombriz roja. Bueno, para empezar a hablar un poco sobre la lombriz. Como veis, aquí tenemos un poco de lombrices. Estas están un poco más secas de la cuenta porque tenemos que cribar. Si veis, esto ya prácticamente todo es humus de lombriz. Si veis la textura, la granulometría y demás, es un humus de lombriz de una calidad súper, ¿no? Entonces voy a hablaros un poco sobre estos animales que resultan increíbles, ¿no? La lombriz roja es Ysenia foetida, el nombre científico. Como veis, pues aquí habrán unas 1000 y pico lombrices. No, aquí habrán más, algunas más. Si veis, ahora lo cribaremos y sacaremos, pero bueno, que se ven. La lombriz roja, como digo, Ysenia foetida en principio, aunque hay otras 6 o 7 especies que son susceptibles de ser criadas. Es un insecto, es un anélido y se conoce como lombriz roja californiana. ¿Por qué se conoce como lombriz roja californiana? Bueno, pues porque los primeros que la pusieron en el palito y las hicieron famosas, digamos, fueron explotaciones en el estado de California, ¿no? En Estados Unidos. Aunque la lombriz roja como tal, la lombriz roja californiana, es originaria del Valle del Nilo. Y ya en los tiempos de los faraones estaba sacar los prices del valle estaba penado con la muerte, porque le atribuían, y de hecho yo también considero que tienen parte de responsabilidad de la fertilidad del Valle del Nilo, ¿no? Como os digo, se empezó a desarrollar la lombricultura a partir de los años 50 y los primeros criaderos intensivos fueron en Estados Unidos, luego en Italia, aquí en España y en Sudamérica. Lleva aproximadamente unos 25 o 30 años utilizándose cada vez con más intensidad, ¿no? Para el tema del reciclado de residuos. Y lo que sí me gustaría decir, que no se suele comentar en los vídeos de lombricultura, es que todas las explotaciones de lombricultura no son iguales. Existe una lombricultura doméstica para lo que es el reciclado y el tratamiento de residuos domésticos, que es una lombricultura entre comillas sencillita. Existe una lombricultura profesional, cuyo fin es el fin que persigue es la producción de este humus y su comercialización. Y luego existe una lombricultura industrial, que el humus en sí puede ser un producto derivado y que el principal objetivo pues suele ser el reciclaje de residuos orgánicos producidos o bien en explotaciones industriales, explotaciones agroalimentarias, para reciclaje de lodos de depuradoras, de alpechines, de almazaras, en fin. Existe un mundo de posibilidades para la restauración de suelo. Entonces yo voy a intentar en los vídeos que vamos a ir colgando el ir diferenciando si estoy hablando de lombricultura doméstica, de lombricultura profesional o de lombricultura industrial. Como os digo, hay varias especies susceptibles de... Todas las lombrices producen humus, todas las lombrices transforman estos residuos orgánicos. Lo que pasa es que se ha escogido precisamente estas especies porque tienen un índice de reproducción mayor, porque son más resistentes, porque no se escapan, porque son mucho más fáciles de reproducir, el índice es mucho mayor, como digo. Y digamos que nosotros estamos trabajando con Ysenia foetida, nosotros llevamos más de 15 años. Y luego hay especies como la Lombricus rubellus, o hay una roja híbrida. Hay ya varios tipos de lombrices perdón, que se pueden utilizar con fines de reciclaje, unas con más suerte que otras, claro, pero todas sirven, ¿eh? Todas las lombrices producen humo. Es una lombriz, como vemos, más pequeñita que la lombriz
de tierra común que nos podemos encontrar en el huerto. Esto es que ahora lo vamos a cribar, pero para que veáis los bichillos, ¿eh? No los quiero manipular demasiado porque con la luz les hace pupitas. Entonces, por ahí os dejaré un enlace en el que hablo un poco del tema de la luz y os demuestro cómo son fotófagas, ¿no? Fotófobos, que escapan de la luz, vamos. Entonces, desde el punto de vista de su apariencia externa, es difícil de diferenciar unas especies de otras. Yo os recomiendo que vayáis directamente a profesionales, porque en el tema de la lombricultura hay mucha gente que habla sin tener mucho conocimiento de causa, ¿no? Desde gente que habla de Ixenia fétida como si fueran unas apestadas o algo, si fueran fétidas y no son nada más lejos de la realidad. En realidad la lombriz tú le puedes, digamos que comen basura, pero a las 10 o 12 horas de tú echarle el alimento no huele absolutamente nada. Al contrario, cuando ya empiezan a producir el humus, lo que huele es a humus, a tierra húmeda, huele un olor, a mí me parece fantástico. Hay gente que no lo soporta, pero a mí me gusta. Entonces, tenemos que diferenciar, hemos dicho, entre los tres tipos de lombricultura, pero además tenemos que diferenciar si estamos haciendo una lombricultura de interior o de exterior. Entonces el modelo de explotación será diferente y el manejo pues también variará, ¿no? Entonces, voy a contaros un poco algunas cositas generales para luego entrar de lleno en el tema, ¿no? Voy a hablar primero un poco de cómo funcionan las lombrices, de un poco del comportamiento, un poco de sus características físicas, para que nos pongamos en situación y sepamos de lo que estamos hablando. La lombriz roja vive normalmente en climas templados, donde está más a gusto, ¿no? A no ser que nosotros le modifiquemos las condiciones del sitio donde viven. Viven en espacios templaditos. El ideal, ellos tienen una temperatura corporal aproximadamente de 19 a 20 grados, y lo ideal pues es mantener el entorno lo más próximo posible a esta temperatura. La longitud, pues la longitud varía un poco en función del espacio donde estén ubicadas, ¿no? Del lecho donde se encuentren. Pero vamos, una lombriz adulta en buenas condiciones de habitabilidad, ¿no? Pues suele medir menos de 10 centímetros. Estas son semiadultas. ¿Cómo sabemos que son semiadultas? Porque tienen ya un poco engrosado el clitelium, que es en el tercio superior, digamos, del cuerpo, en la parte de donde está la boca, pues tienen un engrosamiento y un poco diferente de coloración, que ya hablaremos para lo que sirve, pero es un indicativo de que ya están en edad de reproducción, ¿no? Vamos, tampoco tardan mucho, tardan unos 20 días en entrar en estado de reproducción. El clitelium, como digo, se sitúa en el lado anterior del cuerpo y luego se ve fácilmente. Cuando ya son más adultas, pues se ve fácilmente y es un anillo más de un diámetro mayor. Para comer, esto es importante, la lombriz chupa la comida. No tiene dientes y por lo tanto pues chupa la comida, y cuando la comida llega al estómago, pues hay unas glándulas especiales que se encargan de segregar carbonato cálcico, de manera que por muy elevado que sea el pH, te lo van a reducir y te lo van a equilibrar a un pH aproximado de 7, ¿no? Más cositas sobre la lombriz, os vamos a ir contando poquito a poco. Y bueno, la lombriz está dotada, entre otros, de un sistema circulatorio, como es lógico, uno nervioso, ¿no? Tiene el sistema muscular, y alguna curiosidad, pues que tiene, pues en cada segmento tiene un sistema independiente, digamos, ¿no? El sistema muscular de las lombrices es súper potente para el tamaño que tienen y le permite, está muy desarrollado tanto longitudinalmente, o sea, si tú ves, las lombrices tienen una capacidad de movilidad brutal, ¿no? Y tanto a lo largo como a lo ancho, cada uno de estos anillos con los que cuentan,
pues digamos que funciona de manera independiente, de manera que para avanzar, por ejemplo, en su galería, ella puede ensanchar un poco cada uno de los anillos, normalmente de la parte anterior, para anclarse y luego ir avanzando con la parte posterior, ¿no? Se va arrastrando sobre el terreno y, como os digo, pues para avanzar fijaron los anillos anteriores, ¿no?, en el suelo, y encoge el resto del cuerpo hacia la parte de la boca. Después de atravesar todo el aparato digestivo, expulsa por el ano lo que conocemos como humus de lombriz, que es el objetivo final de las explotaciones industriales y lo que nosotros queremos en las explotaciones domésticas para autoconsumo, para comercialización o bien como resultado de un proceso industrial. Cada lombriz pues está dotada además de unas células especiales que están colocadas a lo largo del cuerpo, que esto ya lo comenté en el vídeo de la luz, y que es su enemiga. Los rayos ultravioleta la matan en unos minutos y la razón por la que no debemos nunca de ponerlas exponerlas a la luz. Cada lombriz además está dotado de un aparato genital masculino y de un aparato genital femenino. El aparato masculino está integrado por testículos, que son unas glándulas que segregan el esperma. Hasta ahí no nos parece muy raro, que su situación es anterior y muy cerca de la boca. Esto ya nos gusta menos. El aparato genital femenino recibe el esperma y lo retiene hasta el momento de la fecundación. O sea, digamos que son hermafroditas incompletas, que necesitan, tienen los dos sexos, pero necesitan copular. Una peculiaridad de las lombrices es que ambas cuando una vez que copulan, las dos lombrices ponen sus cocunes, sus huevillos, ¿no? Y de cada uno de esos huevos, pues pueden nacer, pues en ocasiones excepcionales, hasta 21 lombrices. Pues lo normal es que nazcan unas 5, 7, 12, ya teniendo una buena media, ¿no? Dos lombrices en fase de acoplamiento pues giran en sentido opuesto. Por aquí seguro que hay algunas que están aquí liadas, ¿no? Claro, lo que pasa es que como aquí les hemos movido tanto porque hemos cogido estas para enseñaros, pues no sé si habrán algunas aquí copulando. No se ve. De todas maneras, este meneíto no lo hagáis nunca, ¿eh? Que esto es para enseñaros. Esto no les conviene a las lombrices para nada, vamos. Entonces, ve, aquí hay alguna. Las dos lombrices, como hemos dicho, pues en fase de acoplamiento giran en sentido opuesto la una de la otra y de esta manera pues contactan los aparatos genitales, ¿no? El masculino de una con el femenino de la otra. Así, de cada acoplamiento, como os digo, pues una recibe el esperma de la otra y lo retiene hasta el momento de la fecundación, que se efectúa también en el clitelium, y cuyas glándulas producen el capullito, la cápsula, el huevo, que en la lombricultura se denomina cocoon, ¿no? Como la película aquella. Y esta cápsula tiene un colorcito así amarillo, verdoso, es como una perita pequeñita, muy chiquitita, que aquí no sé si vamos a ver alguna, creo que aquí hay alguna, mira ahí. Sí, ahí hay algunos cocunes, lo que pasa es que como estas no están en la zona de reproducción. Pero bueno, ahora os lo enseñaré. Mira, aquí creo que hay. Pero es que se cae el humo y mira, ahí hay uno. ¿Lo ves aquí? ¿Se ve? Bueno, el caso es que en el clitelium en el engrosamiento que os he comentado, en el anillo este que es un poquito más gordo y un poquito diferente del color, produce una sustancia que lo que hace es proteger el cocoon, ¿no? Que mide más o menos, no mide más de 3 milímetros. No es redondo, sino, como digo, que tiene forma como de perita. Pues ya nacen de cada uno de estos cocunes, pues van naciendo van eclosionando y nacen lombrices aproximadamente a los 15 o 20 días. En el momento del nacimiento, las crías parten este huevo, este cocoon, y tienen un color
antes de eclosionar se va oscureciendo, ¿no? El cocún se va oscureciendo y de ahí emergen las lombrices, que en sus primeros estadios tienen un color blanquito casi transparente y son mucho más pequeñas. Al nacer, como os digo, cambia el número de lombrices dependiendo de las condiciones del cultivo entre 2 y 21 y el color es blanco. A los 6 días o 7 se van poniendo de un color rosa y más o menos a los 15 o 20 días ya tienen el color de fenotipo de los progenitores. O sea, ya tienen el color habitual, lo que pasa es que son animales más pequeñitos de lo normal. Se necesita que el sustrato, como os digo, esté lo suficientemente húmedo y tierno para poder ser perforado por su boca. Por eso las lombrices no atacan a ningún organismo vivo. O sea, tú puedes tener una maceta de lombrices, hombre, si no tienen otros recursos alimentarios a su disposición, pues sí que se lo pueden comer, pero lo normal es que siempre se coman las partes que están en proceso de descomposición, ¿no? Lo que esté muerto, digamos, ¿no? Cada lombriz adulta pesa aproximadamente 1 gramo. Esa es la teoría. Normalmente pesan algo menos, pero para hacer los cálculos y demás se considera aproximadamente 1 gramo. Entonces, mira, aquí seguro que hay, porque esto está muy viejecito. Entonces, lo que os estaba comentando. Existen lombrices silvestres y existen lombrices de cultivo, que en su día también fueron silvestres, aunque ya a lo largo del tiempo pues han ido haciendo cruces y demás, seleccionando un poco y consiguiendo hibridaciones que sean más productivas y más fáciles de cultivar, ¿no? Bien, entonces en este primer vídeo de introducción a la lombricultura nos vamos a centrar un poco en lo que es la lombricultura doméstica. Os he hablado un poco de las características y os he dicho que nos vamos a centrar en la Eisenia foetida, porque claro, lombrices pues hay aproximadamente 8.000 especies diferentes y no todas nos interesan, y como os digo, pues de las pocas que son susceptibles de su cultivo intensivo por nuestra parte, pues la más conocida y la más productiva y demás es la lombriz roja californiana, que es la Eisenia foetida. Este es el resultado. Entonces se cribaría y luego vamos a enseñar más lombrices. Os vamos a ir enseñando poquito a poco distintos aspectos sobre el cultivo, pero es importante eso, tener en cuenta que debemos de proporcionarle una alimentación acorde a sus necesidades, que no comen cualquier cosa, que no es tan fácil como algunos por ahí te lo presentan, que es muchísimo más importante el manejo que la cantidad inicial de lombrices. Hay gente que hace mucho énfasis en que te las cuenta una por una. Es un poquito ridículo porque en ningún sitio del mundo, yo trabajo en piscifactoría y demás, y si le dice a alguien que va a contar los alevines uno por uno, pues probablemente se parta de risa, ¿no? Esto funciona en base a unas estimaciones, a unos conteos previos y a unas estadísticas y a unas muestras que se van tomando, ¿no? Para tú saber el índice de acoplamiento que tiene, para saber la densidad que tiene por volumen, ¿no? Y demás. Entonces, tú puedes empezar con 1.000 lombrices contadas una a una y a los 3 meses no tener ninguna. Y puedes empezar con 100 lombrices y en 3 meses pues puedes tener esas mismas 1.000 lombrices perfectamente, con un manejo adecuado. Que insisto que lo importante es enseñar el manejo, no a contar, ¿no? Entonces, entre lo más importante, creo que os lo he dicho, hay que tener en cuenta una serie de parámetros. Los fundamentales son la comida, por supuesto, la temperatura, el pH, y el sustrato en el que estamos instalando nuestro cultivo, ¿no? Debemos de darles Ahora hablaremos un poco más en profundidad en el siguiente vídeo sobre el tema de la preparación del alimento, y haremos especial énfasis en el tema de la lombricultura doméstica en principio, aunque nosotros nos dedicamos más a la venta de lombriz
y al diseño de explotaciones industriales para el reciclaje de residuos orgánicos. Vamos a partir una lanza por la lombricultura doméstica para que todos tengamos posibilidades de transformar lo que hasta ahora considerábamos basura, ¿no? Residuos de nuestra cocina, de nuestras plantas y demás, pues transformarlo, valorizarlo, ¿no? Como se dice tanto ahora, transformarlo en un producto aprovechable y además fantástico para nuestras plantas, que ya iremos hablando poco a poco de todo del pepino que supone el humus de lombriz para nuestras plantas. Es el mejor corrector de suelo que existe, no es un abono siquiera, es como si reseteáramos la tierra y la devolviéramos a su estado natural. Bueno, pues en principio esto es una breve introducción sobre las lombrices. Os invito a que os suscribáis al canal y a que permanezcáis atentos dando a la campanita por si queréis que os avisemos cuando vayamos colgando nuevos vídeos. Aquí desde luego vamos a hablar de lombricultura en plan serio, no será más o menos aburrido, yo lo haré bastante mal posiblemente, pero lo interesante de esto es que vayamos quedándonos con el rollo de cómo funciona un lombricultivo, que conozcamos en primer lugar al animal, que sepamos lo que tenemos que hacer antes de recibir las lombrices, dónde comprar las lombrices, cuántas lombrices necesitamos comprar dependiendo de la cantidad de residuos que tengamos, de nuestra disponibilidad de agua, de las características que necesita tener ese agua, en fin. Vamos a hablar un poquito de todo. Y en fin, esto creo que es todo. Os recuerdo que podéis darle al like, que yo creo que ya os lo he dicho.